Y hablamos de las claves del principio de acuerdo entre autónomos y gobierno con nuestra habitual sección de economía, con Lucio Muñoz, consultor de empresas y analista económico. Señor Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Encantado. La tercera oferta del Gobierno de los autónomos ha sido aceptada por las asociaciones, pero ¿hay recursos suficientes para cubrir las mejoras de protección social prometidas a los autónomos? En mi humilde opinión, no. Antes de entrar en valoraciones, quisiera comentar que hay una medida que es una de las que más le podría beneficiar al colectivo y que en este momento pues, está encima de la mesa de negociación, que es dejar a los autónomos, al colectivo de los autónomos, acogerse al criterio de caja para pagar el IVA. Es decir, los autónomos llevan muchísimo tiempo financiando a la administración y esta medida sería para realmente dejar de financiarla. Es decir, como todos sabemos, el autónomo emite una factura y tiene que pagar el IVA en ese trimestre. En este sentido, si el proveedor es la administración, si el autónomo es el proveedor de la administración, resulta que la administración incumple la ley de morosidad, como casi siempre, y le paga al autónomo muchísimo más tarde de emitir la factura. Por tanto, hay un descuadre que se produce en la cuenta de resultados del negocio. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces el autónomo tiene a su vez otro proveedor y también tiene que pagar el IRPF en ese trimestre y resulta que está financiando doblemente a la administración. Por una parte está pagando el IRPF de su proveedor, otro autónomo, y el IVA a la administración sin cobrar la factura emitida a la administración. Por tanto, está financiando realmente a la administración y esta es la medida que está encima de la mesa y sobre la que se debería de solucionar, ¿no? En este sentido, perdón, ya hablando sobre lo que me has preguntado, pues no hay recursos suficientes para financiar las prestaciones sociales que les han prometido a los autónomos. Recordemos que en este principio de acuerdo lo que se ha determinado es subir la cuota de los autónomos 5 euros al año, que son 60 euros al año, que por otra parte es la media de las subidas de los últimos 15 años. En este sentido, otra subida más, como cualquier otro año. Y no es ninguna novedad, pero sí se ha prometido una serie de prestaciones. Por ejemplo, respecto al paro, en reducir el nivel de solicitudes denegadas a los autónomos cuando solicitan la prestación por desempleo, que 7 de cada 10 son denegadas. En este sentido, el Gobierno ha prometido a los autónomos reducir esta denegación de solicitudes, el nivel de esta denegación de solicitudes. En cuanto a las contingencias profesionales, pues se le ha prometido a los autónomos que se cobran desde el primer día. En cuanto a la baja por enfermedad, pues que a partir del segundo mes de baja no cotizar. Y por último, en cuanto a la incapacidad temporal, pues recibir el 100% de la bonificación. ¿Por qué digo que estas mejoras sociales puede ser que no se lleven a cabo? Porque evidentemente esta financiación de estas mejoras sociales le va a suponer un coste importante a la Seguridad Social y la Seguridad Social no tiene dinero, como todo el mundo sabe. Y por otro lado, esta subida de cuota, con esta subida de cuota, pues de 5 euros al mes van a recaudar 250 millones de euros. Tengamos en cuenta que las anteriores ofertas estaban encaminadas a recaudar 1.000 millones. Por tanto, hay un desfase de 800 millones de recaudación menos y se intuye que va a ser difícil financiar estas medidas de mejora de protección social para el colectivo. ¿Cómo van a quedar los impuestos, gastos y nuevas reglas hipotecarias tras la nueva ley hipotecaria que tramita el Congreso? Sí, bueno, pues en principio hablamos la semana pasada del Real Decreto que entró en vigor el sábado legalmente, aunque a efectos prácticos entró el lunes, por la cual el banco pagaba el impuesto a actos jurídicos documentados, que es el 70% de los gastos de formalización de una hipoteca, que suelen estar en torno de 1.500 euros a 3.000 euros en función del tipo aplicable a cada comunidad autónoma. De eso ya lo hablamos y ahora hay que hablar de otras novedades que pues nos presenta esta nueva ley hipotecaria que se tramita en el Congreso y que próximamente se remitirá al Senado. Por tanto, porque se hace por vía de urgencia y se va a aprobar rápidamente. Recordemos que nos impone esta aprobación una directiva europea para unificar criterios en relación a la distribución de gastos en respecto al banco y al cliente. Las novedades pues son las siguientes. En cuanto a los gastos de hipoteca, en cuanto al resto de gastos de hipoteca, por ejemplo, los gastos de notaría, registro y gestoría,
que, por ejemplo, para una hipoteca de 200.000 euros, si tomamos como referencia una hipoteca de 200.000 euros, serían 1.000 euros de gastos, los va a pagar el banco a partir de ahora y quedarían únicamente los gastos de tasación que los asumiría el cliente. Tomamos como referencia un apartamento de 100 metros cuadrados en Madrid, los gastos de tasación serían 500 euros. Otras medidas que también favorecen al cliente, al hipotecado y evidentemente al que compra la vivienda, pues son las siguientes. El banco no puede ligar un seguro a la venta de una hipoteca, a no ser que ese seguro lleve implícito unas condiciones que mejoren a las condiciones de la hipoteca del hipotecado. Por tanto, no puede hacerlo de lo que venía haciendo antes de ligar una hipoteca a un seguro, por ejemplo, de hogar. Eso ya no lo podría hacer el banco. En cuanto a los procedimientos de desahucio, de ejecución por impago, pues tampoco puede activar estos procedimientos a no ser que el cliente se convierta en un moroso e incumpla pues, la obligación de pagar durante 9 cuotas de la hipoteca o el 2%, el importe de 2% del préstamo que ha solicitado. A partir de ahí sí que se puede ejecutar el desahucio. Ese es el límite. Y también otra medida pues es cuando un cliente quiere cambiar la hipoteca de tipo variable a tipo fijo, el banco no le puede imponer ninguna comisión. Por último, el cliente pues está obligado a, según esta nueva ley hipotecaria, pues por supuesto, revisar el contrato y todas las cláusulas delante de un notario que le asesorará gratis para que no haya ningún problema en relación a los efectos que pueda tener ese contrato. Y por supuesto, obliga a los bancos a hacer lo que tenían que hacer y que lo hacían antes del boom inmobiliario y después del boom inmobiliario, pero no durante el boom inmobiliario, que es hacer un análisis de riesgos, una evaluación de solvencia del cliente. El Gobierno diseña una contrarreforma laboral, pero únicamente en clave ideológica. Sí, bueno, el primer objetivo del Gobierno, de este Gobierno comunista, es pues derogar la reforma laboral de 2012, que como se demostró a partir de 2014, que es cuando entró realmente los efectos, pues ha creado más de 2 millones de empleo. Esta derogación de la reforma laboral de 2012 del anterior Gobierno lo tiene muy complicado para derogarlo, puesto que necesitaría una mayoría parlamentaria. Por lo tanto, lo que está haciendo es, pues, en clave electoral, intentar anunciar que va a sustituir va a modificar pues, algunos aspectos de esta ley. Por ejemplo, pues quiere volver, por eso es importante lo que has dicho, porque sí es en clave ideológica, quiere volver a imponer el convenio sectorial sobre el convenio de empresa. Esto es lo que se traduce en darle el poder otra vez a los sindicatos y quitárselo a la propia gestión de la empresa. Y con ello perjudicaría a la competitividad de las empresas, a la productividad de las empresas, y no podían ajustar las empresas las condiciones de trabajo a sus planes estratégicos de negocio y, por supuesto, competir en igualdad de condiciones en el mercado, por ejemplo, pues con otras empresas de otros países. Y así otras medidas, por ejemplo, como imponer por ley una jubilación anticipada. Eso es antiproductivo, puesto que y también anticonstitucional. Son medidas encaminadas, pues, en el aspecto ideológico a derogar la reforma laboral, que no lo pueden hacer por mayoría parlamentaria, pero sí poco a poco. Pues señor Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Alba.